muy a menudo nos damos cuenta de que hay aspectos de nuestra vida en los que estamos guiados por tendencias previas, por tendencias que pueden estar originadas genéticamente o biológicamente. Hay disposiciones nuestras, tendencias, motivaciones que nos vienen, digamos así, de lejos, que están en los substratos de nuestro inconsciente, dirá Freud, y que nos condicionan, a veces de una manera muy pesada. Pero hay veces en las que somos capaces de ir más allá de todas esas tendencias y de todos esos condicionamientos. Podemos ir más allá. Y eso sucede, dice Kant, cuando nos confrontamos, atención, con la ley moral. Atención a esto. Cuando nos confrontamos con la ley moral. Dice Kant que ahí es cuando se produce la experiencia más radical de nuestra libertad. Para nosotros nos podría parecer lo contrario, ¿no? De que las leyes morales, eso lo que hace es limitarnos, ¿verdad? Pues Kant lo coge como ejemplo de lo contrario, y si me explico bien, lo van a ver enseguida. Para explicarme bien, voy a un ejemplo. Y además lo voy a poner difícil. Voy a apelar a la tendencia que está enclavada en nuestra dotación genética y biológica más potente de todas. ¿Y cuál es? La necesidad de nutrirnos. La necesidad de nutrirnos está en la base de nuestro organismo. ¿Se acuerdan que decía ayer el profesor Mora? Decía, bien, ese es el criterio de la evolución. Se trata de sobrevivir, de mantener la vida. ¿Es el criterio que guía la evolución biológica? Sí. No hay tendencia más poderosa que esa. ¿Verdad? Y sin embargo, los seres humanos somos capaces de negar esa tendencia. Por motivos morales. ¿De qué estoy hablando? Pues, por ejemplo, de las personas que llevan a cabo una dieta. Pensemos en esto un momento. ¿Qué es llevar a cabo una dieta? ¿Qué preguntas, no? Estas son las típicas preguntas filosóficas. Como que ¿qué es llevar a cabo una dieta? Pero qué tontería, los filósofos, ¿no? Sí, vamos a pensarlo un momento. ¿Qué es llevar a cabo una dieta? Es contener la tendencia más poderosa de cualquier organismo, que es la tendencia que nos lleva a comer para sobrevivir. Y hacerlo por motivos morales, que pueden ser los que sean. Pues pueden ser pues que está llegando el verano y, bueno, pues yo querría encontrar una novieta y tal, pero claro, con este físico que tengo, pues es complicado, entonces me pongo a dieta para estar más de buen ver, ¿no? Y ese es un motivo que tiene que ver con el bien, ¿eh? Es un motivo moral, no lo subestimemos. Es que yo he conceptualizado como un bien encontrar una persona con la que compartir la vida. Eso es un motivo moral, ¿eh? Y una vez que me he dado cuenta de que eso es un motivo que yo puedo perseguir, es un motivo bueno, yo soy capaz, por ese motivo bueno, de contener algo tan poderoso como mi tendencia a comer. Sobre todo poderoso cuando soy un comilón. Puede ser cualquier otro motivo, puede ser que, en fin, que tengo problemas físicos. Este es un ejemplo muy básico, que cualquiera de nosotros puede reconocer. Pero quizá haya ejemplos todavía mejores, que conectan con lo que decíamos antes de las opciones vitales. Es que no tenemos todos una opción, una tendencia realmente poderosa hacia la comodidad. Es que no nos encanta el sofá y zambullirnos en el sofá, desde donde mejor se ve la vida, ¿no? ¿A quién de nosotros le gusta madrugar, levantarse pronto, negarse comodidades? Pues a nadie, a nadie. A nadie. Y sin embargo, todos nosotros tenemos la experiencia de habernos negado comodidades,
de haber madrugado, de habernos sacrificado por motivos morales, a veces muy altos. Aquí hay muchas madres. Voy a usar el argumento de ayer el profesor Mora, que se ganó al público femenino. Yo voy a intentar ganármelo ahora con este argumento. Aquí hay muchas madres. Vamos a ver, es que es fácil tener un hijo. No es nada fácil. Y a veces es muy ingrato. Y es ingrato levantarse por la noche. Es ingrato. ¿A quién le gusta? Sin embargo, una madre proporciona siempre multitud de argumentos para hablar de lo que estamos hablando, y es la negación de las propias tendencias por motivos morales. ¿Está queriendo decir entonces que una persona que hace una dieta, o que una persona que se niega a comodidades, por ejemplo, una madre, o que una persona que sacrifica su vida, incluso a veces literalmente por los demás, está queriendo decir que son ejemplos vivientes de la existencia de la libertad? Sí, es exactamente eso lo que estoy queriendo decir. Ejemplos de cómo podemos negar tendencias filogenéticamente enclavadas en nuestro ser, filogenéticamente, es decir, a lo largo de la evolución, tendencias incrustadas en nuestro ser orgánico, como las tendencias, por ejemplo, a la nutrición, al mantenimiento de la propia vida a cualquier precio, al placer. Posibilidad entonces de negarlas por motivos morales. Bien, esto es exactamente lo que dice Kant. Exactamente lo que dice Kant, cuando afirma que la ley moral es un índice que nos permite descubrir que hay libertad. Él lo llama, a su manera, ratio cognoscendi, es decir, es razón, motivo que nos permite conocer la libertad. Los fenómenos en los que está envuelta la ley moral, viene a decir Kant, son fenómenos muy claros que nos dicen, si eso es así, es porque debajo hay libertad. Si yo puedo reconocer un principio moral, que incluso puede ser que vaya en contra de mis tendencias y de mis inclinaciones, si yo puedo reconocerlo y actuar conforme a él, es que soy libre. Porque si no, no sería posible. Si no, no sería posible. Si no fuera libre, estaría condenado a seguir la lógica de mis inclinaciones, que es exactamente lo que hacen los animales. Y no pueden no seguir la lógica de sus inclinaciones. En cambio, nosotros podemos independizarnos de esa lógica, podemos actuar autónomamente, con arreglo a principios morales. Y por eso, muy penetrantemente, afirma Kant que la vida moral es una prueba práctica de la existencia de la libertad. Y que cuando, aunque sea con todo el dolor de nuestro corazón, actuamos moralmente, estamos ofreciendo una prueba práctica de que la realidad, de que la libertad existe, de que es real. Por eso, para demostrar que la libertad existe, basta con señalar a esa madre que es capaz de colocar el bien del hijo por encima de sus propias comodidades. Señalar a esa persona que es capaz incluso de entregar su vida. ¿Cuántos ejemplos tenemos de personas que han entregado su vida? Precisamente eso que según la lógica evolutiva no podría ser entregado, porque la lógica de la evolución biológica está al servicio de la supervivencia. Eso es letra darwiniana. Y sin embargo, el ser humano es capaz de negar esa lógica, de autodeterminarse por motivos morales. Sí, señor. Aquí está. Esta es la prueba práctica de la existencia de la libertad, que es enormemente poderosa y que además es una prueba muy concreta, de la que todos podemos hacer experiencia. A la luz de todo esto, podemos extraer alguna consecuencia en el orden epistemológico. Estoy en el punto 3.3. En el orden epistemológico, es decir, en el orden de nuestro conocimiento y de la forma en la que nosotros accedemos a nuestro conocimiento. Para exponer esto, voy a distinguir dos conceptos que pueden sonar quizá complicados, pero que en el fondo son muy simples. Entonces, atención, requiero todavía su atención, si todavía estamos vivos y podemos, pues... ¿Estamos vivos? ¿Sí? Bien. Bueno, yo la verdad es que estoy encantado, o sea, mantienen una atención...
con un público como este las conferencias no pueden salir mal, o sea, tienen que ser estupendas siempre. Es un público, en fin, me lo voy a llevar conmigo para Valencia para tenerlo siempre a mano. Vamos a ver. Vamos a ver. Los dos conceptos que voy a presentar son los de reduccionismo metodológico y reduccionismo ontológico. Y van a ver que son bastante sencillos cuando los explique. ¿Reduccionismo metodológico qué es? Reduccionismo metodológico es el procedimiento que siguen todas las ciencias y que consiste en parcelar la realidad. Para avanzar es necesario parcelar la realidad. Tenemos que distinguir campos, no podemos hablar de todo a la vez. Hay que distinguir campos de estudio y profundizar en ellos. Esa es la lógica de la investigación científica, ¿no? Y es la lógica que ha permitido florecer al árbol de las ciencias, ¿no? Que cada vez se especializan más, ¿verdad? Sí, señor. Con la neurociencia, o mejor dicho, con el estudio del cerebro tenemos un ejemplo magnífico de reduccionismo metodológico, ¿eh? Hemos optado por estudiar una parcela de la realidad viva. Y dentro de la realidad viva, orgánica, un sistema, el sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso, un órgano, el cerebro, ¿verdad? Hemos ido restringiendo puntos de vista. Y de esa manera hemos avanzado, sobre todo en el último medio siglo, enormemente en la comprensión de ese objeto tan delimitado y tan pequeño y a la vez tan maravilloso. ¿Eso está bien hacerlo? Sí. Es más, es la manera de trabajar para entender algo del cerebro. Y luego tiene enormes consecuencias prácticas, sobre todo en el campo de la intervención quirúrgica y de la medicina. Eso está muy bien. Es un ejemplo fantástico de reduccionismo metodológico. Con esto no hemos negado que exista el resto de la realidad. Lo único que hemos hecho ha sido concentrarnos en un elemento de la realidad, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Nos hemos concentrado en él, pero no hemos negado el resto. ¿Cuándo sucede el problema? El problema viene cuando intentamos explicar toda la realidad a la luz de ese fragmento. Cuando intentamos explicar toda la realidad a la luz de ese fragmento, como si ese fragmento nos diera la clave de la realidad. No, mire usted, ese es un fragmento, y lo que usted me dice es muy válido, pero hay más realidad, y hay más puntos de vista de la realidad. No extrapole usted. A ese extrapolar es a lo que se podría llamar reduccionismo ontológico, es decir, intentar explicar el todo por la parte. No se puede. No se puede coger la parte por el todo, no. El reduccionismo metodológico es muy lícito, pero el ontológico no. Trayéndolo al caso que nos ocupa, yo no puedo intentar entender la realidad del ser humano en su enorme complejidad partiendo solo de las dinámicas electroquímicas que tienen lugar en el cerebro. Eso es un despropósito. Pero entonces está diciendo que el cerebro no funciona así, está hablando de una entidad espiritual o de no sé qué. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ese es el punto de vista adecuado para entender la neurofisiología cerebral, sí, pero que hay más aspectos. No intente entender usted al ser humano completo tomando como llave los procesos electroquímicos del cerebro. No puede ser. Es un reduccionismo ontológico, es tomar el todo por la parte, o la parte por el todo. Es extrapolar. Sí. Puede ser que la cuestión del materialismo a la que hemos dado vueltas al principio sea justamente un ejemplo de extrapolación, un ejemplo de reduccionismo ontológico, como si entendiendo los procesos electroquímicos del cerebro ya hubiésemos entendido todo sobre el hombre, como si eso nos diera la llave para entender al hombre
en su complejidad estructural maravillosa. Puede ser que lo que haya detrás del materialismo sea un error de método, o mejor todavía, un error de interpretación. Sí, señor. Para verlo, punto 4, vamos a repasar muy brevemente los argumentos iniciales, los argumentos contra la libertad, a la luz de lo que hemos dicho, muy brevemente, y vamos a ver si se sostienen. Primer argumento. Los primeros argumentos contra la libertad eran los que provenían de darnos cuenta de que nuestras acciones están relacionadas muy directamente con nuestras bases neurofisiológicas y que alterando unas, alteramos otras. ¿Se acuerdan? La cerveza. Si yo ahora bebo una cerveza, mis acciones empiezan a emborronarse y mi libertad comienza a desaparecer. Y eso lo utilizábamos como un argumento contra la libertad. Pues no, no es un argumento contra la libertad. ¿No hemos dicho que la libertad está encarnada en un cuerpo? Pues está claro que lo que suceda en el cuerpo influirá en nuestras decisiones, claro que sí. Claro que sí. Nuestra libertad no es una libertad angélica fuera del mundo, es una libertad encarnada en un cuerpo de sangre, de carne y hueso. Claro que sí. Por lo tanto, es lo más natural que haya una relación entre nuestras acciones, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Pues claro que sí. Eso no es un argumento contra la libertad. Más interesantes son todavía los argumentos experimentales. ¿Se acuerdan? Los experimentos sobre el corpus callosum, la cuestión de Phineas Gage o el experimento de Benjamin Libet. ¿Prueban algo estos experimentos contra la libertad? No prueban nada. No prueban nada. Lo único que prueban es que nuestra libertad está encarnada. Claro que sí. Probablemente los autores que utilizan estos experimentos contra la libertad parten de una idea desencarnada de la libertad. Como si fuéramos ángeles, ¿no? Muy llamativo es el caso de Benjamin Libet. ¿Se acuerdan? La cuestión del cronómetro. Y Libet que dice, bueno, es que antes de que el sujeto decida pulsar el cronómetro ya ha habido actividad en su cerebro. Es el típico caso de experimento mal planteado. Muy mal planteado. Primero, hemos utilizado para hablar de la libertad un acto tan banal como apretar un pulsante. No. Si usted quiere hablar de libertad, vaya a actos en los que hay una deliberación reflexiva que está, además, separada del acto. Si queremos hablar de la libertad, cojamos un buen ejemplo, la elección de una carrera, o la elección de un estado de vida, o la elección de casarme con una persona o no, o la decisión de entregar mi vida por... Cojamos un ejemplo de esos, no vayamos a algo tan banal como apretar un pulsante. Pero es que además, resulta que estamos hablando de un experimento en el que los sujetos de prueba ya están sobre aviso, ya se les ha dicho lo que tienen que hacer. Ya se les ha dicho que tienen que pulsar un pulsante, ¿verdad? Luego, lo más natural es que haya un potencial de acción preparado, que haya una actividad cerebral ya en marcha desde el principio del experimento. Claro que sí. Normalmente, cuando se apela a supuestos experimentos contra la libertad, el experimento está mal planteado, está mal elegido el objetivo o la metodología. Y es exactamente el caso de Benjamin Libet. Y luego tenemos todavía los argumentos filosóficos, aquellos que llevaban a negar la libertad como una ilusión. Claro que a veces nuestra libertad será una ilusión, claro que sí. Claro que habrá veces en las que esté muy condicionada y muy limitada, pero también hay veces en las que es una fuerza con una potencia enorme, y en las que solo con un acto de absoluta falta de honradez con nosotros mismos podemos decir que no hemos sido libres. No. De entre esos actos, el que mejor testimonia la existencia de la libertad es, digámoslo con Kant, aquellas ocasiones en las que somos capaces de negarnos a nosotros mismos por un principio moral. Negar nuestras tendencias y nuestras inclinaciones, lo más difícil que existe para un organismo, y sin embargo somos capaces de hacerlo. Sí, señor, ahí aparece la experiencia de la libertad con una potencia
que solo en un acto de una gran falta de honradez consigo mismo se puede negar. Bien, entonces, yo ya he puesto mis cartas sobre la mesa, ya he expuesto cuál es mi opinión al respecto. Y hemos llegado ya casi al final, hemos llegado al punto 5. Yo aquí, antes de terminar, me voy a permitir ir más allá de la estructura de la cuestión tomista, que en realidad tendría que acabar ya, una vez que hemos expuesto la tesis y hemos examinado las objeciones al hilo de la tesis. Yo ahora voy un paso más adelante para decir algo que yo creo que es necesario decir y que tiene que ver con la complejidad de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver, usted nos está diciendo que la libertad es una realidad poderosa y que no hay motivos científicos para negarla, pero a la misma vez nos ha dicho que es una realidad encarnada en un cuerpo. ¿Nos puede explicar cómo se conectan esas dos cosas? ¿Cómo es posible que de un cuerpo regido por leyes físico-químicas, especialmente visibles en la estructura de los procesos mentales neurofisiológicos, de ahí surjan acciones que van más allá de lo físico y de lo químico? ¿Nos puede decir eso cómo sucede? Veo que alguno se me queda mirando muy fijamente. Vamos a ver, es que aquí está la raíz del problema, que por cierto coincide con todo un gran problema filosófico al que pertenece la cuestión de la libertad, que es el problema mente-cerebro, y que es la vanguardia, digamos así, de los problemas científicos de nuestra época. Problema realmente difícil. Porque si la libertad está encarnada, tiene que haber una conexión. Pero ¿cómo entendemos esa conexión? ¿Cómo es posible que surjan acciones libres de un fundamento determinado física y químicamente? Vamos a ver. Para ser honesto intelectualmente, les diré que este es un tema que está siendo objeto ahora mismo de teorías que intentan explicarlo y que son siempre teorías muy especulativas. Les voy a nombrar una. Es difícil que nos hagamos cargo de ella porque es muy compleja, pero yo simplemente la nombro para que se den cuenta de que es un tema objeto de investigación contemporánea. Hay una línea de investigación ahora mismo que intentaría mostrar este enlace entre los procesos neurofisiológicos y la libertad, apelando a la nueva física, a la física cuántica. La física cuántica, es decir, aquella física que se ocupa de los procesos infinitesimales, de la realidad subatómica, en los que da la impresión de que no rigen del todo las leyes de la física clásica newtoniana. En la física cuántica da la impresión de que podrían producirse procesos plurales de lo que se llama solapamiento cuántico, de tal manera de que podrían darse a la misma vez un estado y su contrario. Esto es muy difícil que lo entendamos ahora porque es muy contraintuitivo. Pero para algunos autores contemporáneos ese tipo de física podría ser la plataforma que nos ayudara a entender la libertad. No la física clásica de Newton, sino la física contemporánea de lo subatómico. Más concretamente, hay un par de autores que han presentado una tesis muy especulativa y muy atrevida sobre el cerebro como subsistema cuántico. Ellos, y tienen razón en esto, se refieren al cerebro como un lugar privilegiado en el que podrían producirse estados de superposición cuántica, no me pidan que se lo explique en un minuto, porque no podré, que además se alojarían en la estructura básica del cerebro, que son los microtúbulos de tubulina, que a algunos les suenan ya, y que son la estructura de nuestras neuronas, son, digamos así, el armazón estructural de nuestro cerebro. Por una serie de motivos que son físicos y que son biológicos,
estos autores a los que me refiero, que son Penrose y Hameroff en Estados Unidos, intentan explicar la libertad como el resultado de un proceso físico que no se puede entender a la luz de la física clásica, sino a la luz de la física contemporánea cuántica. Y esto está muy bien. Y se lo he nombrado para que tengamos esta referencia. Pero aún así, a mí me parece que aquí hay un problema que es mucho más duro de roer. Y el problema es que quizá no lleguemos nunca a ver la conexión. ¿Por qué? Vamos a ver si lo explico bien y es la última cosa que voy a explicar. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos dos grandes accesos a la realidad. Un acceso es el acceso de nuestros sentidos. Vista, oído, gusto, olfato, tacto, a través de los cuales podemos objetivar la realidad, objetivarla, convertirla en objeto. Es un acceso, digamos así, externo, ¿verdad? Es con este acceso externo que nosotros podemos examinar la microestructura de nuestro cerebro y podemos hablar de neuronas, con dendritas, somas, axones, ¿verdad? Podemos objetivar todo eso y hablar de todo eso. Es el acceso, digamos así, entre comillas, exterior. Y luego tenemos otro acceso, que es el acceso interior, el de nuestra reflexividad. Nosotros ahora estamos pensando, estamos usando ideas, ¿verdad? Y las ideas no son objetos externos, son otro tipo de objeto, son objetos de la reflexión. Si yo, con mi acceso externo, investigo el cerebro, ¿qué me encuentro? Me encuentro neuronas, dendritas, axones, redes neuronales. No encuentro ideas. Con el microscopio no encuentro ideas, ¿verdad? No las encuentro. Encuentro neuronas, axones, dendritas, etc. Y si en cambio reflexiono, lo que encuentro son ideas. Cuando yo reflexiono no encuentro neuronas. Cierre usted los ojos y póngase a reflexionar. A ver cuándo encuentra una neurona. Una neurona. No la encontraré. Nuestras ideas, nuestros conceptos, son objeto de un tipo de acceso a la realidad, que es el acceso de la reflexión. En cambio, las estructuras físicas son objeto de otro tipo de acceso. Y no tenemos un puente para unir estas dos cosas. No tenemos un puente. Cuando estudiamos el cerebro con las herramientas de las que nos dota la neurociencia, ¿qué encontramos? Neuronas, dendritas, axones, potenciales de acción, neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. No encontraremos jamás ni una idea, ni la libertad, ni el yo. Y en cambio, cuando examinamos nuestra experiencia a la luz de nuestra reflexión, lo que encontramos es otro mundo, y es el mundo de nuestras reflexiones y de nuestras decisiones. Son dos accesos diferentes, y el resultado son dos visiones diferentes de la realidad. Y no hay un puente. Por eso yo me atrevería a decir que tenemos entre las manos un problema insoluble. El futuro nos ayudará cada vez más a entender mejor el cerebro. Sí, sin duda, y será muy útil. Y el futuro también nos ayudará, esperemos que sea así, a entendernos cada vez mejor y a entender nuestra identidad y nuestras acciones y nuestra libertad cada vez mejor.